Voy a encender delante de ustedes para ver cuál es más rápido. 1, 2, vamos a ver. Arranca el S21, ahora el iPhone. A ver cuál es más rápido subiendo el sistema operativo. Voy a abrir Call of Duty porque ustedes saben que Fortnite no está disponible. Y miren dónde está. Sometí ambos dispositivos a duras pruebas. Hice prueba de agua para medir la certificación a prueba de agua. Hice prueba de rendimiento. Prueba en las cámaras para ver cuál tiene mejores cámaras. También hice prueba de sonido para ver cuál tiene mejor calidad de audio, ya que ambos cuentan con sonido estéreo. Y sé que en esta comparativa va a haber cierta polémica porque voy a ser lo más certero posible. Ustedes saben que en este canal yo no tengo dispositivo favorito y aquí yo digo las cosas como son. Voy a empezar mostrándote esa dura prueba de agua, ya que sometí ambos dispositivos a una dura prueba de agua. Recuerda que los dos vienen con certificación IP68. Puedes sumergirlo debajo del agua durante 30 minutos. Y el iPhone 12 Pro Max lo dejé debajo del agua por más de 30 minutos y no pasa nada. El teléfono está bien. El Galaxy S21 Ultra también le hice una dura prueba de agua y la pasó con 10 de 10. Lo dejé por más de 30 minutos y ahí están las imágenes. Como yo siempre digo, las imágenes hablan por sí solas y en este primer round están parejos. Los dos vienen con una buena certificación a prueba de agua. Pero ahora quiero pasar a un apartado donde sí gana el S21 Ultra, que es el apartado cámaras. Voy a empezar hablándote rápidamente de las características en las cámaras entre uno y otro y luego ya voy a darte el veredicto final de cuál gana en el apartado cámaras. Fíjate, esas imágenes yo las grabé con el iPhone 12 Pro Max y están bien. Recuerda que viene con un sensor de 12 megapíxeles en la parte frontal y en la parte de atrás, y también viene con nuevas tecnologías. Cuenta con el Dolby Vision, que en situaciones a oscuras pues las cámaras del iPhone 12 te responden muy bien, pero he tenido problemas con el autoenfoque, ya que hay muchas situaciones en el iPhone que tú tienes que estar tocando el teléfono para que él enfoque ciertos objetos, y es un problema que a mí no me gusta. Apple ha lanzado algunas actualizaciones, pero ese problema sigue. A veces tú estás tomando por ejemplo, si te estás grabando de frente, pues a veces las cosas de atrás quedan borrosas, y si tú quieres que salgan bien, pues tú tienes que estar tocándole al dispositivo para que él haga el autoenfoque de manera manual, no lo hacen de manera automática, algo que no pasa con el Galaxy S21 Ultra. Recuerda que el iPhone 12 graba en resolución de 4K a 60 fotogramas en la parte de atrás y en la parte frontal. Las imágenes que vas a ver a partir de este momento fueron tomadas con el S21 Ultra. Estuve probando el zoom, ya que el S21 Ultra viene con un zoom brutal. Recuerda que en fotografía tiene un zoom hasta 100x y esto me encanta porque aparte de que tiene 100x, la imagen no se ve tan mal porque no podemos abusar. Estamos hablando de un zoom a 100x en un teléfono. Yo creo que eso es algo extraordinario, porque a la hora de tú ir a un concierto o si te vas de vacaciones a montañas y qué sé yo, y estás con la naturaleza, pues este zoom tú lo vas a agradecer porque vas a poder exprimir a fondo esta gran tecnología. Y en este sentido, en foto y en video a nivel de zoom, el S21 Ultra destroza al iPhone 12 Pro Max. Graba en resolución máxima de 8K a 24 fotogramas por segundo, y en la parte frontal graba en resolución máxima de 4K a 60 fotogramas por segundo. Ahora quiero hablarte de las pantallas. Otro apartado donde gana el S21 Ultra. Fíjate esas imágenes, ya que el S21 Ultra cuenta con una imagen hermosísima y no es para menos. Le gana al iPhone 12 Pro Max porque recuerda que este viene con una pantalla en 2K y el iPhone no. Fíjate las imágenes también a nivel de prestaciones. La pantalla
del Galaxy es una pantalla a 120 Hz y la del iPhone no. Tienen también HDR en ambos casos, pero en el apartado pantalla definitivamente gana este Galaxy S21 Ultra porque la imagen se ve muy bien en los videojuegos, la resolución se ve muy bien y no me voy a complicar hablándote de características entre una pantalla y otra, ya que las imágenes hablan por sí solo. Recuerda que el iPhone viene con un tamaño de 6.7 pulgadas y el S21 viene con una pantalla de 6.8 pulgadas, pero en cuanto a prestaciones y en cuanto a cuál se ve mejor, el Galaxy S21 Ultra destroza a este iPhone 12 Pro Max. Ahora quiero mostrarte una prueba de audio para ver cuál suena mejor, ya que ambos cuentan con sonido estéreo, pero te vas a sorprender también con cuál tiene mejor calidad de sonido. Veamos esa prueba de audio. Empiezo con el S21 Ultra, volumen a 100. iPhone 12. Bueno. Volumen a tope también. S21. Lo destroza, sí. En cuanto a calidad de sonido, lamentablemente el S21 Ultra lo destroza porque se escucha con más calidad y se oye más alto. Vamos a mi parte favorita. Vamos a la prueba de velocidad. Déjame mostrarte cuál prende más rápido, cuál es mejor o más rápido abriendo aplicaciones. Voy a encender delante de ustedes para ver cuál es más rápido. 1, 2. Vamos a ver. Arranca el S21, ahora el iPhone. A ver cuál es más rápido subiendo el sistema operativo. También voy a estar abriendo aplicaciones para mostrarte cuál es más rápido abriendo aplicaciones. En ese mismo orden voy a abrir un videojuego. Voy a abrir Call of Duty porque ustedes saben que Fortnite no está disponible. Y miren dónde está ya el S21 Ultra, donde acaba de subir. Aquí también está el iPhone. Bueno, en cuanto a la velocidad, están casi al mismo nivel, pero se fue un poquito más rápido este Galaxy S21 Ultra subiendo el sistema. Ahora voy a abrir un par de aplicaciones para ver cuál es más rápido abriendo aplicaciones. Voy a abrir YouTube y boom, gana. Voy a abrir Chrome, Google Chrome. Boom, gana el S21 abriendo Google Chrome. ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a abrir eBay. 1, 2. Boom. Y ganó también el S21 abriendo eBay. Voy a abrir OfferUp. Vamos ya. Y bueno, ahí se fue delante el iPhone 12 abriendo OfferUp. Fue mucho más rápido este iPhone 12. Ahora voy con una aplicación más. Voy a abrir YouTube Music. Vamos ya. 1, 2 y boom. Ganó el S21 Ultra. Ahora voy a abrir un juego. 1, 2 y nos fuimos. Le di al mismo tiempo. Estoy abriendo Call of Duty. A ver cuál es más rápido abriendo una aplicación. Bueno, y parece que el iPhone se fue delante. Sí, el iPhone está un poquito más adelante. Ahí me pidió mi contraseña, mi correo, pero sí, el iPhone está más rápido. Fíjate donde ya está listo esperando para buscar una partida. Y sí, en abriendo este juego ganó el iPhone 12 Pro Max. Estamos delante de dos grandes procesadores. Por un lado, A14 Bionic Chip. Por el otro lado, Snapdragon 888. Porque esta versión de Samsung viene con Snapdragon 888. Y los dos procesadores son a 5 nanómetros. De un lado tenemos 6 de RAM para el iPhone y del otro lado tenemos 12 GB de RAM para el Galaxy. Pero literalmente casi hay un empate en cuanto a cuál es más rápido. También en los videojuegos. Mi experiencia entre ambos casos en videojuegos es casi similar. A nivel de fluidez y a nivel de rapidez en los videojuegos es casi similar, tomando en cuenta que la pantalla del Galaxy S21 Ultra
es una pantalla en 120 Hz. Y si el juego permite que se juegue a 90 o a 120 Hz, pues lógicamente que la fluidez en videojuego va a ser mucho mejor en el Galaxy S21 Ultra. Y recuerda que esto tú puedes, en el panel de configuración, puedes ponerlo en modo adaptativo, activarlo, desactivarlo y poner la pantalla como tú quieras, en 60, 90 o en 120 Hz, como tú te sientas más cómodo, o lo puedes poner en modo adaptativo. Así que en cuanto a videojuego, mi experiencia en sí fue casi igual, tomando en cuenta que la resolución es mucho mejor en el Galaxy S21, tomando en cuenta también de que la batería es casi igual entre uno y otro, que de hecho déjame hablarte ya de mi experiencia en general en cuanto a la batería. Recuerda que el Galaxy S21 viene con una batería con una autonomía de 5000 miliamperios y el iPhone cuenta con una autonomía de batería de 3000 y pico de miliamperios, pero mi experiencia en sí, siento que están al mismo nivel, siento que están igual. Por ejemplo, si yo lo uso de manera normal, un día completo, hablando por teléfono, viendo videos, jugando un ratito, pues basado en mi experiencia, la autonomía está casi igual. Y quizás muchos se estarán preguntando, Alex, pero no debería de ser así, porque el Galaxy viene con 5000 miliamperios, tiene más autonomía de batería. Pero recuerda que estos 5000 miliamperios compensan la gran autonomía de batería, compensan la gran resolución de pantalla. Recuerda que es una pantalla en 2K con unos gráficos brutales, y si tú vas a andar con la pantalla a 120 Hz y vas a tener los gráficos a tope, pues la experiencia es casi igual. Nota importante: quizás si yo hubiese desactivado la pantalla de 120 Hz y la hubiese dejado en 60 y qué sé yo, hubiese andado en modo de ahorro en el S21, quizás ahí la autonomía sea mejor. Pero yo las pruebas que hice, la hice con la pantalla a tope, porque a mí me gusta usarlo así, que la resolución se vea al máximo. Quizás si tú, qué sé yo, juegas un poco con el tema de el consumo de batería, quizá en ese sentido el S21 Ultra destroce al iPhone 12, pero no te voy a decir aquí que ganó porque no he hecho la prueba. Si, qué sé yo, si ustedes después me piden aquí en los comentarios que haga una prueba de batería por separado y haciendo este experimento para ver cuál da mejor rendimiento, pues yo trataría de realizarle esa comparativa entre estas dos baterías. También quiero hablarte del tema de la seguridad y voy a darle un punto negativo al iPhone. ¿Por qué? Porque el iPhone solamente viene con dos sistemas de seguridad. Solo viene con el desbloqueo facial y con el desbloqueo a través de un PIN. Y ustedes saben que ahora mismo tenemos que usar las máscaras. Y el iPhone con las máscaras no se desbloquea a través del desbloqueo facial, sino tienes que usar un PIN. Y esto se vuelve un poco incómodo muchas veces cuando tú estás en la calle, cuando tú estás en un lugar público, que tienes que estar poniendo el código, y para mí es incómodo. Algo que no pasa con el Galaxy. Con el Galaxy tú pones la huella digital y se desbloquea súper rápido. El Galaxy viene con más opciones de desbloqueo: huella digital debajo de la pantalla, desbloqueo facial, desbloqueo a través de un PIN o desbloqueo a través de un patrón. Y si lo ponen los dos juntos, pues gana el Galaxy S21, porque me siento mucho más cómodo y el desbloqueo es mucho más rápido en el Galaxy S21 Ultra. Y en este otro apartado gana el Samsung. No puse algunas tecnologías que tiene el Galaxy S21 a favor. Por ejemplo, el Galaxy S21 Ultra cuenta con carga de batería inalámbrica y cuenta con carga de batería inversa, algo que no tiene el iPhone. El iPhone cuenta con carga de batería inalámbrica, pero no tiene carga de batería inversa. Y esto es bueno, porque si tú andas con el Galaxy con la batería al 100% y tú quieres darle carga a tus audífonos o quieres darle carga a otro dispositivo, pues puedes hacerlo. Puedes darle, qué sé yo, 15 o 20 minutos de carga a un amigo tuyo que lo necesite. Pues tú lo pones, lo activas, y esto es algo brutal. Esto es algo muy chulo, algo que no tiene el iPhone, y en ese sentido también voy a darle un punto
a Samsung. A nivel de prestaciones gana el S21 Ultra. Me gusta más las cámaras, me gusta más la autonomía de batería, me gusta más el tema en cuanto a la seguridad. No es que el iPhone es malo, porque también es una tremenda máquina, pero al César lo del César. Lamentablemente, en las pruebas que yo he hecho, me va mejor con el S21 Ultra. Y quizás muchos fanboys de Apple se van a sentir incómodos, pero lamentablemente en este canal decimos las cosas como son. El iPhone gana en apartado y materiales de construcción. Se siente de mejor calidad. Yo siento el Galaxy como muy plástico. Sin embargo, el iPhone se siente de más calidad. Y quizá esto con el tiempo, si después que pasen 2, 3, 4, 5 años, quizás el iPhone aguante más, pero no sabemos. Eso sería en un futuro. Para mí, en esta comparativa, con cualquiera de los dos me siento cómodo, pero lamentablemente gana el Galaxy S21 Ultra. Recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final, tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Si eres nuevo, suscríbete y te veo en la próxima comparativa. Muchas gracias. Hasta el próximo video.